Como las veo a todas y los veo a todos con buen ánimo, a pesar del frío, con ganas de trabajar, y ustedes son los que van a trabajar, los que van a reflexionar, de 2 en 2 vamos a tener un cuarto de hora y van a responder a esta pregunta. La van a escribir luego la respuesta en un papel que recogeremos. Señale qué 3 ministerios nuevos propondría hoy en la Iglesia de Santiago. ¿Quedó clara la pregunta? Ya, entonces pónganse de a 2 en 2. Veo que hay algunos por ahí solitarios y viudos. No, se ponen de a 2 y hablan cuáles serían los 3 ministerios que usted propondría que se crearan en la Iglesia de Santiago, y dígale también a su compañero por qué propone eso. Bien, de entre las respuestas que hay aquí, voy a leer 3 nomás. Afortunadamente llegaron muchas, debían haber llegado todas. Ministerio de la Mujer e Inclusión, Ministerio del Adulto Mayor, responde a una necesidad. Ministerio de Prevención de Abuso, responde a una necesidad de urgencia. Ministerio de Acogida, Inmigrante, Mujer, Acompañamiento. Ministerio de Diáconos Mujeres, Ministerio al Cuidado de Laicos, que ya están en edad y con enfermedades. Agente pastoral, esposas de diáconos, Ministerio para las esposas de diáconos, catequesis. Ministerio de... ¿Qué será esto? Comunidades, CPC de comunidades, moderador, no, ¿qué pone? Moderador, sí. No. Funerales, no, tampoco. Bueno, lo que sea. Temporales. Ministerios de acogidas. No, basta, ya están 3. La verdad es que así han sido parcos, pero claro, decir Ministerio de la Mujer es como decir Ministerio del Periodismo. O sea, nos quedamos en voladas generales. Bueno, lo primero que quería señalar al hablar en este momento, al invitarles a la reflexión, es que debemos recordar y partir que Jesucristo es el gran servidor, el ministro por excelencia. Jesús lee como marco de su propio destino el de servir. Y cuando muera, los evangelistas nos mostrarán toda su vida y el sacrificio de su muerte en cruz como un servicio. Las apariciones del resucitado han dado nueva lectura al capítulo 53 de Isaías, y el sentido teológico de la muerte de Jesús aparece como un servicio de solidaridad con su pueblo, y ha muerto por la multitud. Pablo tomará estas acepciones. Jesús ha insistido en el servicio. Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Nos dice San Marcos, en el capítulo 9, versículo 35. Y en el 10, 43, 45 dice: pero entre ustedes no debe ser así, como lo hacen los grandes de la tierra. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Mateo 20, 28 dirá: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir
y para dar su vida en rescate por una multitud. San Lucas, en el capítulo 22, del 25 al 27, nos dice, después de narrar la discusión que tienen los discípulos sobre quién de ellos era el más importante, Jesús les dijo, entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús lleva nuestro sufrimiento no tanto para solidarizar con nosotros en el padecer, cuanto para sanarnos. San Juan afirma, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no que lleva los pecados del mundo, ha venido para sanar. Su vida, su sacrificio van a ser ese servicio a la humanidad, podríamos decir. Debemos reflexionar, meditar, leer la vida de Jesús en esta clave, porque es la que Él señaló. He venido para servir. Y sorprende y alegra que a veces surgen muchos con voces y con deseos de servir, de hacerse servidores. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si es que entendemos el servicio como servicio y no de otra manera. Y mirando a Jesús el gran servidor, tenemos que reflexionar en la Iglesia como comunidad de servidores. La comunidad de los discípulos se ve implicada en el misterio de la cruz y de la gloria. La Iglesia se siente el nuevo pueblo de Dios que ha experimentado y sigue experimentando el amor de Dios y que debe vivir el amor y la reconciliación con los hermanos en la fe y con todo el mundo y aun con el cosmos todo. En todo grupo humano se necesita y se impone una distribución de roles, un reparto de tareas. Lo sabían y lo habían vivido ya los apóstoles, ahí junto a Jesús. Uno tenía más capacidad para representar a Jesús, otro llevaba la bolsa o la economía, etc. Ahora también en la comunidad tendrá que darse este reparto de tareas, pero la tarea quedará transida de trascendencia, porque cada uno de estos servicios dentro de la comunidad queda referido a Cristo. Es Cristo en la gloria el que ejerce ahora su ministerio, por ejemplo, a través de la actividad apostólica de Pablo. Pablo lo tiene muy claro, apóstol de Jesucristo. Es Jesucristo, es el único punto de referencia, es Él quien salva, no nosotros. Desde el principio, la Iglesia ha tenido y tiene la convicción clara de que es voluntad de Jesucristo que en ella existan ministerios, funciones y tareas para el servicio de cada comunidad. La Iglesia ha tenido y tiene libertad y capacidad para responder a las necesidades y situaciones que se van presentando. Y hoy nos quedamos un tanto sorprendidos y atrasados. La Iglesia fue capaz de responder en cada momento y, por ejemplo, guiada por el Espíritu Santo, instituir el ministerio de los diáconos u otros ministerios conforme fueron surgiendo las necesidades.
Estoy pensando en un ministerio tan simple y que fue borrado como ministerio como el de hostiario. Hostiario era el portero. No era simplemente el acomodador. Posiblemente había una necesidad también práctica. Los cristianos eran perseguidos. Un sapo que se colaba aquí iba después a delatar. Tenía que haber en la puerta un control para saber a quién dejaba entrar y a quién no dejaba entrar. No era, por tanto, simplemente la función de coger la llave y de abrir la puerta. Era más. Y la comunidad necesitaba ese servicio. Y lo creó. Después, este servicio ya pasó a mejor vida. San Pablo dirá: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la Iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego, personas que hacen milagros y otras que curan enfermos o que ayudan o que dirigen o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen el poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Ustedes conocen perfectamente que esta cita está tomada de la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde aparece la organización de la Iglesia. Y en Efesios 4:11 nos dirá: y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. A los cristianos de Roma les dice: Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Y después dirá de nuevo en el capítulo 12 de Corintios: hay en la Iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo del mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo Espíritu.
y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Termino porque podría prolongar con más textos, ya que la conciencia que tiene la comunidad cristiana de ser una comunidad y de ser una comunidad de servidores que está interrelacionada y al servicio unos de otros es clara, y la comunidad saca de ahí exigencias también concretas. En la primera carta a los tesalonicenses, por tanto, como ven, el texto posiblemente más antiguo, San Pablo cierra su carta con estas instrucciones: hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Tenemos que recalcar que todos somos actores en la Iglesia. No hay nadie pasivo, espectador o mero receptor. Todos los cristianos están llamados a aportar nuestros talentos, a desempeñar algún ministerio en la Iglesia. El gran ministerio del cristiano es ser una buena persona, querer sinceramente a aquellos con quienes conviven, sin excluir, por supuesto, a nadie. Esta es la señal de los cristianos. Jesucristo lo fue tajante. Si ustedes aman a los que les aman, a los que se portan bien, a los simpáticos, etcétera, ¿qué mérito tienen? Amen a los que hablen mal de ustedes. Hagan en favor a quien se lo negó. Perdonen a quien les ofendió, oren por sus enemigos. Lo demás sirve de poco o de nada. Y la Iglesia tiene conciencia entonces de que la ministerialidad, ¿qué palabra me salió? No la repito porque igual no la sé repetir. No se reduce ni mucho menos a lo litúrgico, porque cuando hablamos de ministerios, hay mucha gente que inmediatamente ya piensa en los ministerios que se ejercen en la liturgia, sino que está abierta a la evangelización. Y porque está abierta a la evangelización, nos encontramos con que en nuestra sociedad no pega el hablar de servicio. Se habla de servicios comunes, de servicio tal, pero el servicio es una cosa que se compra o se vende. Y la palabra ministerio que hemos utilizado aquí o que utilizamos nosotros trae siempre como resonancias al título civil de un personaje en cuanto por el momento es miembro de un gobierno y hoy es el ministro de Educación o de Cultura o de Sanidad y mañana ya no es más. Pero esa palabra que en tiempos, por ejemplo, de San Francisco, en sus escritos aparece el ministro como el servidor, hoy día no la utilizamos así, seguimos con un lenguaje que es desconcertante. Todos los bautizados somos sacerdotes con Cristo. Y el bautismo y la confirmación están a la base de esto que estoy afirmando. Y por eso en este ser servidores para la comunidad y desde la comunidad para el mundo, no terminamos nunca. Incluso aunque un cristiano o una cristiana peque, sigue siendo servidor. Y debe comenzar
proclamándose a sí mismo, especialmente hoy, y proclamando ante los demás que el servicio no rebaja. Hoy día, tiempos del orgullo, de la autoafirmación, yo no soy servidor de nadie, yo soy religioso. No sé en otras congregaciones, pero yo en mi congregación lo he escuchado. Hermanos que dicen, yo no soy servidor de los demás, yo no soy servidor de nadie. Claro, no somos esclavos de nadie, pero pobre de aquel que pretenda ser cristiano sin ser servidor de nadie. Y también en las comunidades cristianas a veces aparece eso. No, yo no soy servidor de nadie, pero yo soy el que tiene la llave y manejo la sacristía o la sala y dejo entrar al que quiero. Hoy día hablar de servicio en la sociedad no está bien visto. Parece que es rebajarse, parece que es humillarse. Bueno, si quieren entenderlo, entiéndanlo así. Cristo se rebajó, se humilló, se hizo servidor de todos. Punto. Y el servicio no nos rebaja. La Iglesia tiene su origen en Jesús, pero en su origen desempeñaron papel fundamental los apóstoles y discípulos que el mismo Jesús escogió. Y el sentido y la razón del ministerio es ser un servicio a la comunidad y para la comunidad de los creyentes. Y por eso los servicios, los ministerios, incluso el ministerio que llamamos de la jerarquía, del Papa, de los obispos, ha de ser entendido dentro de la comunidad y para el servicio de la comunidad y en diálogo y coordinación y corresponsabilidad con todos los miembros de ella. Y el ministerio no es algo que a uno le gusta, a mí me gusta hacer esto y la comunidad tiene que reconocerlo como un ministerio. El ministerio responde siempre a una necesidad, es un servicio para una necesidad y es en diálogo con la comunidad, en coordinación y corresponsabilidad con todos los miembros de ella, cómo se establecen los ministerios. No es ni un grupo de presión, ni es, como dije antes, el capricho de alguien o de alguien iluminado, sino que cualquier cristiano indudablemente puede detectar una necesidad y puede sugerir una respuesta que la comunidad discernirá, estamos hablando del discernimiento, y verá si efectivamente ha de organizar, ha de avalar como un ministerio. Es cierto que si miramos hoy el criterio de las necesidades, podemos entramparnos, porque decimos, fíjese, hoy hay menos sacerdotes y en 10 años a ver cómo estaremos, porque además también, aunque ustedes no lo crean, el reloj corre para los sacerdotes, los años pasan y nos van haciendo viejos, y también hasta a los obispos nos van haciendo viejos. Entonces decimos, hay menos sacerdotes, son cada vez mayores, y además crece la valoración de lo laical. Entonces, traigamos a estos ministerios que ya tenemos a los laicos, pero pobres de nosotros si tratáramos de clericalizar a los laicos. No se trata de clericalizar a los laicos, ni se trata de dar premios o privilegios. No se puede dar ministerio como un premio. Vamos a premiar porque este hombre es tan bueno, esta mujer es tan fiel, esto, ya, hagámosla. No sé, por hablar de uno de los ministerios de ahora, vamos a hacerla ministro de la Eucaristía, vamos a hacerla lector, o vamos a darle no sé qué, porque es tan bueno. Los ministerios no son un premio, no son un ascenso para nadie, no son darles más poder, es servicio. Tampoco simplemente por algunas necesidades, es cuando hablamos de los ministerios, y por eso tiene importancia esta reflexión, esta parte que
voy a abreviar incluso porque ya el tiempo pasa, es reconocer la dignidad de cada bautizado y de cada bautizada, porque tal como hemos visto, el Espíritu Santo, Dios Jesucristo, le da a cada uno cualidades y capacidades diferentes. Y es desde aquí, desde el bautismo, es desde la confirmación, desde donde surgen estos ministerios. Todo cristiano está capacitado para ejercitar no uno, sino varios ministerios. De hecho, en la Iglesia hubo un tiempo en que las comunidades cristianas necesitaron y llamaron a un hombre o a una mujer y le dijeron: usted tiene que hacer este ministerio, pero es que a mí no me gusta, o es que, bueno, yo no estoy preparado del todo. Y la respuesta no puede ser: bueno, quédese ahí, sino decir: oiga, si no está preparado para ser catequista, prepárese, vamos a ayudarle a que se prepare, pero la comunidad cristiana lo necesita a usted en este servicio, en este ministerio. Bueno, dentro de los ministerios simplemente diré entonces que se trata no de volver a lo antiguo, porque después del concilio, voy a decir unas ideas deslavazadas porque, como digo, el reloj se me aprieta. Después del concilio, con la reforma que hubo, el Papa Pablo VI dio un documento importante en el que reformó los ministerios y en el que suprimió, por ejemplo, el ministerio al que he aludido antes, el de hostiario, y otros ministerios. Pero el Papa insistía en ese documento en que las iglesias particulares, las iglesias nacionales, presentaran y pidieran nuevos ministerios, aquellos servicios, aquellos ministerios que la comunidad pensaba que deberían establecerse. La verdad es que si miramos en la historia, poco hemos hecho en nuestra Iglesia chilena en este campo. Desde aquella instrucción de 1997, simplemente quiero decir que dentro de los ministerios, para recordar la doctrina tradicional, están los ministerios que se llaman ordenados, que son aquellos en los que a través de un sacramento la persona ha recibido la configuración con Cristo como cabeza, con Cristo como servidor. Y son estos ministerios ordenados el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Están aquellos que se llaman los ministerios instituidos. La conferencia episcopal puede instituir otros ministerios. Y están aquellos no instituidos. No toda actividad o servicio es ministerio, pero hay ciertas actividades o servicios que tienen ciertas características, por ejemplo, cierta permanencia, responder a una necesidad y, como dije, haber sido oficializados. Y ahí tenemos hay ministerios que ustedes conocen: catequistas, lectores, distribuidores de la comunión, etc. En conclusión, para que podamos o puedan ustedes reflexionar y dialogar, este tema de los ministerios es un tema importante porque no se trata de patentar unos servicios o funciones más, sino de una concepción diferente de nosotros en cuanto cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. Incluso nuestro ministerio sacerdotal y episcopal tiene que ser un servicio a la comunidad. No es la comunidad la que está para servirnos a nosotros, sino al revés, uno está para servir y entregar su vida como Jesús a la comunidad y a los de fuera de la comunidad. No se trata de una programación para la eficiencia, para ver cómo vamos a ser más eficaces, sino para un discernimiento. La pastoral, podemos leer gran parte de la Evangelii Gaudium desde este esquema o desde este punto de vista de los ministerios, de la función del cristiano en la sociedad. Y
el Papa nos recuerda ahí que hay una pastoral orientada a los creyentes, al crecimiento de los creyentes. Hay una pastoral orientada hacia aquellos creyentes que no practican, lo que están ahí o que practican muy ocasionalmente. Y hay una pastoral orientada hacia aquellos que todavía no han hecho la opción por Jesucristo o no lo conocen. La Iglesia en misión se encuentra hoy con nuevos desafíos y la comunidad evangelizadora se mete, lo dice el Papa, en nuevas obras, etcétera, que requieren ministerios también nuevos. Pero siempre la dinámica es la misma: salir de nosotros mismos para ir a servir a los demás. En segundo lugar, quiero dejarles la constancia y la constatación de que tenemos en la Iglesia ministerios que son necesarios y que están mal presentados, poco conocidos, deficientemente servidos y por eso no entusiasman. Debemos revitalizarlos. Si no sirven, eliminarlos o pedir que se eliminen. El Papa habla al comienzo principalmente de la Evangelii Gaudium de ese mal que nos afecta, que es la tristeza individualista, y por eso yo diría que tenemos una liturgia triste, hay gente insatisfecha y que va a la liturgia y que lo critica todo. Si cantan, ¿por qué cantan? Si no cantan, ¿por qué no cantan? Si el diácono hace esto, ¿por qué lo hace? Si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Pero siempre con esa tristeza. Gracias al encuentro personal con Jesucristo, que es el amor de Dios, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de nuestra autorreferencialidad. Esta palabra no es mía, es rara, pero es del Papa. Entonces ahí, y se trata de salir de mi propia comodidad para que otros tengan vida. Esta es la condición del cristiano y verá cómo yo voy a salir de mí mismo para que los otros tengan vida. Y en eso están nuestras acciones litúrgicas, nuestras actividades pastorales, etc. Y en tercer lugar, buscar serena y seriamente nuevos ministerios. Hay ministerios que ocurren dentro del templo, algunos en torno al altar, en lo que era el presbiterio. Hay ministerios que ocurren dentro del templo, pero fuera del altar. Y hay ministerios que ocurren fuera del templo, que son en el lugar de trabajo, etc. Al servicio de la comunidad cristiana, al servicio también de la misión, porque existimos para ser misioneros, para ser servidores de los que no creen o reconocen a Jesucristo. Por ejemplo, y lo cito, hay ministerios, o podrían crearse, ¿por qué no?, un ministerio que se ocupara de la parte tecnológica. Hoy en la misa tenemos un aparato como este, que el cura tiene que andar para aquí y para allá, y que de repente pitea y que de repente no funciona. Pues a lo mejor hay que crear un ministerio, así como había antes de portero, hay que crear un ministerio del que se ocupa de la amplificación y de que funcione todo eso. ¿Por qué no? Hay toda una parte, y lo digo, para mí un desafío importante es el mundo tecnológico de la informática. Yo ya no soy de esa generación. ¿Por qué no pensar que así como hay unos catequistas, esto puede haber efectivamente un auténtico ministerio que ayude a nuestros jóvenes y a nuestros fieles en el manejo de los medios de comunicación, en el uso del WhatsApp o del teléfono? ¿Por qué no pensar en ministerios que puedan tener algo que ver con la ecología y que sean auténticos ministerios, no un servicio? ¿Por qué no entrar en el mundo de los enfermos, no solamente para decir lo que ha sido tradicional, sino otros servicios que puedan darse ahora? ¿Por qué no pensar en la convivencia ciudadana, tan crispada, tan nerviosa, para ayudar, no sé, a los inmigrantes? Quizá las comunidades cristianas ven la necesidad de crear un ministerio para que esa persona que realiza esa actividad
se sienta enviada por la comunidad, porque esto es lo que hace el ministerio. Puede ser dos personas que enseñen catecismo, pero una tiene lo que llamamos la misión canónica o el reconocimiento, y la otra persona que puede ser más eficaz, pero no es catequista. Sale un señor que puede leer porque lee muy bien, pero no tiene el ministerio de lector, es decir, la comunidad cristiana escucha y lo escucha ocasionalmente, pero no tiene, etcétera. Bien, nosotros tenemos que entender que entonces, es duro lo que voy a decir, pero lo tengo que decir, tenemos que reflexionar, porque si entramos en la dinámica de que esto de los ministerios está reservado a unos pocos, que es un grupo como de selectos que van repartiendo ministerios hacia los demás, no vamos a salir nunca hacia adelante y no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es toda la comunidad cristiana es servidora y cada uno se siente servidor y aquí aparece, cada uno está contento con el ministerio que le corresponde. Es que yo quiero ser lector. Si no me ponen lector no quiero ser nada. Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Servir a la comunidad o servirse para...? Es que yo quiero ser catequista o yo quiero ser no sé qué, pero realmente es porque a usted es para promoverla, para ganar un espacio o realmente porque usted está mirando como un deseo de servir a la comunidad. Termino con esta frase que es del Papa en la encíclica y que es la constatación que todos tenemos. Dice, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Y aquí entonces tenemos que dejar evangelizarnos y yo quisiera que como resumen tal vez de lo que llevo dicho, reflexionen cuáles son los ministerios que hay en su parroquia, en su capilla, agradezcan a las personas que los están realizando. Aún me voy a tomar unos segundos, porque no lo digo yo, lo dice los mismos libros santos, y dice cómo los acólitos, lectores, comentadores y cuantos permanecen a la scola cantorum, es decir, al coro, también los guitarristas, desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Ejerzan, por tanto, su oficio con la sincera piedad y el orden que conviene a tan gran misterio y les exige con razón el pueblo de Dios. Lo dice el Vaticano II. Pero un señor o una señora coge una guitarra, empieza a tocar y bueno, ahí está, es el señor que toca. Es un señor que está realizando un auténtico ministerio. No se trata, aquí salió un señor y va, no sé. Es un señor que está realizando el ministerio de proclamar la palabra de Dios, no simplemente de leer. A lo mejor también en estos tiempos haya que poner un ministerio de los que recogen la plata, para que lo hagan bien, para que le digan, no, usted no mire para el otro lado, eche, porque muchos miran para el otro lado. Bueno, reconozcan los ministerios que hay, agradézcanlos y vean también efectivamente cuál es el aporte que ustedes pueden hacer en esa comunidad cristiana.